Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida a mi canal de manualidades Di Amparo Creativa. Os voy a enseñar cómo decoro de dos formas diferentes estas velas. De una forma la utilizo para decoración y con otra técnica la utilizo para quemar. Me siento más segura y más tranquila sabiendo que para quemar no utilizo ningún otro material, nada más que la servilleta. Sin embargo, cuando es una decoración puedo utilizar tranquilamente un barniz al agua o pegamento para decoupage porque solo es decoración. Me interesa proteger la servilleta para poderla limpiar y poderla manipular durante un tiempo. Sin embargo, si es para quemar, directamente papel y podemos quemarla sin ningún problema. Mirad, ahora mismo seguro que no sabríais decirme cuál de ellas es para quemar y cuál de ellas es para decorar, pero lo vamos a ver en el vídeo. También os comento que podemos presentarlas de forma conjunta o de forma individual, que quedan súper bonitas y que además son unos detalles muy bonitos para estas fechas que nos llegan, que no se nos aproximan. Son detalles muy bonitos para regalar y para vender. He utilizado la misma servilleta para que veáis que es el mismo diseño y el mismo efecto, pero sirven para cosas distintas. Si quieres saber cómo consigo que estas dos velas, que aparentemente son iguales, podamos utilizarlas de formas diferentes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, que te lo explico en un momento. Bueno compis, pues vamos a empezar con este tutorial de hoy. Perdonad mi garganta, pero tengo cogida un buen constipado que se llama, pero me apetecía hacer este tutorial. Mirad, os comento que hay velas de un montón de formas. Siempre que utilicéis velas para hacer decoupage, utilizarlas en colores claros, un blanco roto, un crema, un blanco, siempre tonos muy suaves, porque si no la servilleta después se transparenta, porque ya sabéis que la servilleta es súper delicada, muy finita, y que de las 3 o las 2 capas que trae solamente utilizamos una. Mirad, yo tengo esta que es con aroma de coco. Después están estas que son las que compro en los bazares, porque como igualmente les voy a poner una decoración, me da igual si son más o menos bonitas. Y estas que son un poquito más pequeñas. Hoy vamos a utilizar las pequeñitas porque ya os he comentado que vamos a hacer dos técnicas diferentes, pero para decorar una simple vela. Mirad, vamos a sacar de este envoltorio las velas. Estas las he comprado en un bazar. Creo que me costaron 2 euros, 2 y algo, las dos velas, 2,50 o algo parecido. Una vez sacadas del envoltorio, rompo este plástico y lo voy a hacer fuera para no dejar aquí ninguna arista que me pueda cortar. Pero solo os comento que utilizando un cúter es muy fácil de abrirlas, ¿veis? Tiene un plástico muy finito, pero ya os digo que prefiero hacerlo fuera para no dejar aquí ningún resto. Lo hago y vuelvo. Mirad, simplemente haciendo una raja sin llegar a dañar la vela, podemos abrirla sin problema. ¿Veis? De esta forma. Aunque tiene mucho envoltorio, en realidad la vela es muy pequeña, tiene como unos 5 centímetros más o menos, pero nos sirve para lo que queremos hacer. Mirad, para que veáis que va a ser el mismo resultado, voy a utilizar la misma servilleta para hacer las dos velas, pero de las dos formas distintas, con las dos técnicas diferentes. Mirad, yo tengo aquí guardado estos trocitos de madera que nos pueden servir perfectamente para después colocar nuestra vela. Son unos soportes que en este caso estos son de Teddy y este es de un bazar chino. Pero estas cositas son muy interesantes de tener porque para cualquier cosita de estas nos puede venir genial. Bueno, pues vamos a empezar por una de ellas y vamos a comenzar por hacer las que vamos a utilizar solo para decorar, no para quemar, ¿vale? Para decorar vamos a utilizar nuestra vela, nuestro pegamento para decoupage y cuando la tengamos pegada le pondremos un poquito de barniz. Todo lo que vamos a utilizar es al agua, todo es acrílico y
vamos a utilizar también nuestra servilleta. Un pincel que sea muy finito, porque sabemos que las servilletas son muy suaves. Y ya está, vamos a ponernos manos a la obra. Mirad, yo he elegido estas porque, como veis, tienen motivos muy pequeños y yo creo que van a encajar más o menos en este tamaño de velas. Pero no le voy a poner estos cuadraditos, sino que la voy a poner rasgada. Si queréis podéis ponerla como cuadrados, pero a mí me gusta más ponerla así. ¿Veis? Así es como queda. Voy a recortar unos cuantos detalles para colocarlos, porque fijaos que es tan pequeñita que mirad, queda prácticamente justita. Vale, voy a buscar a recortar un par de ellos y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad, yo he recortado estos 4 motivos. Vamos a dejarnos 2 para hacer una vela y 2 para hacer otra. Son exactamente iguales. Mirad, vamos a dejar estos 2 para la siguiente vela y vamos a utilizar estos de aquí. Vamos a poner nuestra cola para decoupage. Si no tenéis, ya sabéis, muy fácil. Plan B, cola blanca de carpintero con un poquito de agua. No necesitamos mucha cantidad. Bien, ya sabéis, humedecemos un poquito los dedos en esta cola y con este poquito vamos a buscar las capas de las servilletas. Así nos resulta muy fácil quitarlas, ¿veis? Aquí han salido 2 y aquí me he quedado con una. Repito con esta parte de aquí exactamente igual, ¿veis? Bueno, pues es tan fácil como coger nuestra vela, vamos a buscar una parte que nos guste y vamos a ponerla en la forma que nos apetezca. Por ejemplo, así. Cogemos nuestro pincel y del centro hacia afuera pegamos sin miedo, porque es tan pequeño que no va a hacer ninguna arruga. Tenemos que dejarla bien pegadita y asegurarnos de que ninguno de los bordes están al aire. ¿Veis? Así de fácil. Ahora vamos a coger la parte de atrás. O mira, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo, vamos a ponerle 3. A ver si nos caben 3. Para que quede más relleno. Hacemos igual, del centro hacia afuera. Os recuerdo que estamos haciendo velas solo para decorar, no serán velas para quemar, ¿vale? Para mí hay una gran diferencia, sobre todo porque los productos que utilizamos, aunque son al agua, son productos que no creo que sean muy buenos inhalarlos. Vamos a tomar, por ejemplo, esta, que es muy bonita. Hacemos igual. Humedecemos un poquito los dedos y con él nos ayudamos a sacar. ¿Veis? Así. Creo que esta servilleta solo tiene una capa. Creo que nada más tiene una capa. Algunas traen 2, algunas traen 3. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Voy a cogerla de aquí, así, para no mancharla. Y ahora voy a ver si me cabe completa. Mirad, cabe perfecta. Vamos a traerla un poquito hacia acá para que nos quede más o menos, que cubra por igual. Y ahora humedecemos y pegamos. Y ya tendríamos nuestra vela preparada, esperando solo para que seque. Podemos hacer 2 cosas una vez que esté seca. O bien le ponemos barniz acrílico, una mano de barniz y nada más, o bien le damos otra capa de pegamento para decoupage, o si no tenéis, en su defecto,
cola blanca rebajada con agua. Y también os comento que le podéis colocar cualquier tipo de decoración que os guste, tipo bolitas, perlitas, brillantina, lo que queráis. Yo no le voy a hacer nada porque quiero que veáis que de las dos formas quedan exactamente igual y es muy difícil saber cuál de ellas está hecha con cuál de las técnicas. Bueno, pues fijaos, yo voy a dejar que seque tranquilamente y cuando esté seca le voy a dar la segunda capa de cola. No le voy a dar barniz, le voy a dar simplemente una segunda capa de esta cola para decoupage porque es igual que un barniz. Cubre y protege exactamente igual. Entonces, como ya la tengo aquí, la voy a gastar. Bueno, pues así es como nos ha quedado esta primera propuesta. ¿Veis? Queda súper bonita, ¿verdad? Voy a dejarla secar y vamos con la siguiente. Bueno, compis, pues mirad, para la siguiente forma de colocar estas servilletas y que además podamos quemar nuestra vela, voy a daros esta otra propuesta. Mirad, vamos a hacer la segunda propuesta. Vamos a hacer la vela que sí podremos quemar. Vamos a utilizar la misma servilleta como ya os comenté antes. En esta ocasión nos vamos a ayudar de papel vegetal, papel de horno. Este lo compro en Mercadona. Es un papel que es como un papel encerado. Lo venden en pliegos. Es barato, es económico. Y la verdad es que a mí en las manualidades este tipo de papel me ayuda un montón. Como es un papel que hace bastante ruido, voy a intentar daros las explicaciones antes de empezar a trabajar con él. Y también vamos a utilizar un secador o una pistola de calor, lo que tengáis. Si no tenéis la pistola de calor, ya sabéis, plan B, un secador potente y sin ningún problema. Vamos a quitar las capas de las servilletas y nos vamos a ayudar de un poquito de cola de decoupage. Ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizarla para quitar separar estas hojas. En esta ocasión esta servilleta solo tiene una capa, ¿veis? Y sale perfecta. Humedezco un poquito los dedos, no mucho, y ya puedo abrir tranquilamente la servilleta, ¿veis? Es un truqui de esos que tantos os gustan, que os gustan un montón los truquis que vamos dando, ¿eh? Estoy encantada de compartirlos con vosotras. Bien, pues ya que tenemos nuestras servilletas preparadas, vamos a tomar nuestra vela. Vamos a poner la servilleta donde nos parezca oportuno, por ejemplo aquí. Voy a quitarle este trocito. La vamos a poner de esta forma y ahora la vamos a envolver en este papel. Voy a cortar un trocito para que nos resulte más cómodo a todas. Bueno, pues cogemos el papel, primero colocamos bien nuestra servilleta, la envolvemos con mucho cariño y ahora vamos a encender nuestro secador y vamos a darle calor.
¿Veis? Se queda completamente pegada. Así, de esta forma podemos utilizar esta vela quemándola, porque solo quemaremos la cera y el papel. Vamos a seguir dándole calor. Quería que vieseis que en muy poquito tiempo conseguimos pegarla. Vamos a seguir aplicando calor y así ponerla bien bonita. ¿Veis? Así nos queda pegada. Ahora hacemos el siguiente motivo. Mirad, quería comentaros, si por algún lugar, por ejemplo, ¿veis? Os queda así un poco levantado, no hace falta que la envolváis para un trocito tan pequeño. Le dais con el secador. Y simplemente bajáis, pegáis y quedará perfecto. ¿Veis? Ahora ya ha quedado perfecto. Pues ya tenemos pegada nuestra servilleta. Quería haceros otro comentario. Para pegarla de esta forma también se puede coger una vela pequeñita, una cuchara, calentamos la cuchara y vamos pasando sobre la vela. Pero es muy lento, porque calentar la cuchara y después intentar integrarlo, la parafina sobre el papel, lleva un tiempo. Sin embargo, con el secador o con la pistola de calor es súper rápido, ya habéis visto. Pues fijaos, esta es la forma en la que yo tengo de colocar servilletas así, para poder utilizar esta vela y poderla quemar tranquilamente sin ningún problema, ya que cualquier producto que utilizásemos probablemente nos podría hacer daño. Pero también tenemos la opción de ponerla para decorar. Le colocamos nuestra servilleta y fijaos, prácticamente no hay diferencia. Tiene el brillo de la cola o el brillo del barniz y ella está un poco más mate. La misma servilleta en unas velas muy parecidas. Esta la podemos quemar y esta no os aconsejo que la queméis, os aconsejo que lo pongáis como decoración. Y ahora solamente nos quedaría presentar el trabajo finalizado. Como veis, en un momento están hechas estas piezas que parecen iguales, pero que tienen dos utilidades diferentes, al menos para mí. Ya que esta la enciendo sin ningún problema y con toda la tranquilidad del mundo, y esta la puedo dejar para decorar, ya que tengo la servilleta protegida y puedo con un paño humedecido limpiarla y quitar el polvo siempre que haga falta. Y ahora, como os comentaba, podemos poner las dos en un disco o podemos ponerlas por separado, pero bueno, mirad, quedan súper bonitas. Después las podemos poner, ya os digo, de forma individual, siempre que sepamos cuál es la que tenemos para decorar y cuál es la que tenemos para quemar, ¿vale? Espero que os haya gustado este tutorial, porque ya veis que es súper fácil, es muy sencillito de hacer y tenemos dos opciones diferentes con los mismos materiales de base. Solo tenemos que añadir o eliminar un par de cositas, nada más. Espero que os haya gustado, espero que la hagáis y nos vemos en el siguiente tuto si os apetece. Un beso, amigas, chao.